y gracias por venir a este acto de presentación, primero, bueno, de algunos informes económicos que se han elaborado desde ASEICAR y con la ayuda inestimable de CTLM. Y bueno, y también vamos a hablar un poquito del momento del sector y del futuro, yo creo que tan interesante que tenemos por delante. Lo primero que quiero hacer es, bueno, pues dar la palabra al presidente del Salón, don Ramón Nuez, y después pues también nos va a dirigir unas palabras Josep Antoni Llopart, que es el director del Salón. Bueno, buenos días. Bienvenidos todos a la 33 edición del Salón Internacional del Caravaning de Barcelona. Como habéis podido ver, tenemos el salón más importante de los últimos años, en espacio, en autocaravanas, caravanas, campers y accesorios. Paso la palabra ya aquí al Josep Antoni, que os explicará más detalladamente todos los... Muy bien, gracias Ramón. Bueno, bienvenidos, gracias por vuestra asistencia y la verdad es que es un orgullo y un placer pues liderar este salón de la mano pues de los socios de ASEICAR, ¿no? Que al final pues bueno, es un grandísimo trabajo en equipo, ¿no? Por parte de todo el equipo, ¿no? Que hacen posible pues una edición más, este gran salón, este gran evento de la industria, ¿no? Y que pues bueno, que se perfila o apunta como una de las grandes ediciones, como indicaba el presidente ahora, de la historia, ¿no? Es decir, al final estamos impulsando, estamos viviendo un gran momento, ¿no? El sector del caravaning vive un momento muy dulce. Entendemos que esto también pues al final se acaba reflejando en el evento en sí, ¿no? Que al final no deja de ser un buen barómetro y al final pues hay indicativos que nos dicen pues que estamos ante la mayor edición de la historia, es decir, superando ya los 60.000 metros cuadrados netos de ocupación. Sabéis que este año ha habido una ampliación del número de pabellones, son más de 700 vehículos los que se exponen también y al final pues desde FIRA de Barcelona pues nos enorgullece, ¿no? Estar a pie de cañón impulsando pues la industria desde un evento así, ¿no? Y al final pues bueno, recogemos las inquietudes, ¿no? E intentamos pues bueno, un poco movilizar, ¿no? Impulsar todos los subsectores, ¿no? Que generan, ¿no? Pues este gran sector que es el de las campers, las autocaravanas, las caravanas, los accesorios, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente reiterar el agradecimiento tanto a expositores como visitantes como asociaciones, ¿no? Y bueno, que en FIRA de Barcelona tenéis vuestra casa y que esperamos que por muchos años podamos seguir impulsando desde este evento, ¿no? Pues esta gran industria. Hasta aquí, eso es todo, muchas gracias. Bueno, bien, ahora quiero dar, creo que vais a subir aquí arriba ahora a Camilo Arias de Invest Market, que ha hecho creo que un interesante estudio, un primer estudio sobre este sector, un estudio económico laboral. Es muy complejo, como todos sabéis, empezar de cero a recapitular datos, ¿no? Como bien has podido comprobar, pero bueno, creo que es un paso interesante porque después para sucesivos años será bastante más fácil poder ir complementando estos datos que nos daba un poco una idea de qué es nuestro sector, que hasta ahora pues no teníamos. Y sobre todo es muy importante también para saber en dónde estamos y para poder dar datos oficiales cuando nos preguntan, tanto en ministerios, en organismos oficiales o incluso en los propios medios de comunicación. Entonces quiero darle la palabra y que suba Camilo Arias, por un lado, y después también, yo creo que también podemos aprovechar Liliana, ¿verdad? Y Liliana Marsan, de CTLM, del Observatorio CTLM sobre el caravaning, ha hecho también un interesante estudio sobre hábitos de consumo de los usuarios del caravaning, que nos van a hablar un poco, bueno, de cuáles son las conclusiones, y yo creo que, bueno, que va a ser muy interesante escuchar datos que hasta ahora pues seguramente ninguno de nosotros conocíamos. Toma la palabra primero Camilo, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, mediodías, y muchas gracias a ASEICAR, a FIRA por la inestimable colaboración y organización del acto. Y bueno, voy a presentar un estudio económico laboral referido al sector del caravaning. En principio, este es el primer estudio. Hay un estudio anterior, que es un libro blanco del caravaning que se realizó en el año 2007, pero digamos es un primer análisis del sector con carácter global, como vamos a ir comentando. Entonces, en principio, ASEICAR ha desarrollado en colaboración con Invest Market este observatorio.
este estudio del caravaning en España. Este estudio su objetivo es facilitar datos fiables del impacto económico del sector y que sirvan como referencia para conocer tanto la situación actual del sector como establecer estrategias para su desarrollo futuro. La pregunta básica a la que trata de responder este análisis es: ¿cuál es el peso económico real de la industria del caravaning en España? En ese sentido, digamos, tiene una visión holística que trata de recoger todos los impactos, todos los, digamos, componentes que tiene este desarrollo, económicos, laborales, tributarios, etcétera, etcétera. Aparte de eso, también se incorporarán datos, que algunos de los más importantes vamos a ver a continuación, de usuarios del sector, que nos va a presentar Liliana Marsán. ¿Cómo se ha realizado? Bueno, pues la realización del estudio se ha basado en la consulta a las 133 empresas asociadas a SEICAR, que representan aproximadamente el 90% del mercado. Adicionalmente, se ha incorporado la información comercial del resto del mercado, de algunos agentes o empresas que no participan, aunque no son asociadas, o más residuales, tipo Mobile Home, etcétera, que no tienen una presencia tan clara o destacada en la SEICAR. El cuestionario ha sido un cuestionario online, se ha diseñado específicamente y ha incluido las siguientes variables. Por una parte, las ventas, para medir el impacto global, el impacto económico fundamental, tanto del año 2007 como del año 2017 como del año 2016, el precio medio de venta de los diferentes vehículos, la plantilla a final de año, 2017 y 2016, el gasto de personal. El gasto de personal es básico para calcular todo el impacto de la fiscalidad y las contribuciones y los retornos al Estado en sus diferentes aspectos, contribuciones sociales, salarios, retenciones de IRPF, etcétera, etcétera. Asimismo, el resultado económico del año 2017 y 2016, lo mismo para el cálculo del impuesto de sociedades, y otras cuestiones cualitativas que luego veremos al final, de gran interés para el sector. ¿Cuáles son las preocupaciones del sector? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento o de desarrollo del sector? Etcétera. Los datos declarados se han agregado, no se dan datos individualizados de ninguna empresa y, lógicamente, son datos a nivel global de mercado, nada más. Y a continuación vamos a ver los principales resultados del estudio. El volumen del mercado en el año 2017 ha sido de 477 millones con 120.000 euros. El reparto, como vemos, corresponde a autocaravanas en su parte más destacada, con 330 millones, caravanas con 54 millones, accesorios con 37 millones, módulos, bungalows, mobile home con casi 30 millones y campers con 24,1 millones de euros. En cuanto al reparto por categorías, vemos la preponderancia clara de autocaravanas. Luego veremos algunas conclusiones de cambios y de referencias de esta composición. Vemos cómo las caravanas representan el 11,5%, accesorios 7,9%, bungalows, módulos y mobile home 6,3% y camper 5,1%. En cuanto al empleo generado, en el 2017 el empleo generado por el sector representa 1.787 personas, con un crecimiento de prácticamente el 18%, 17,5% sobre el año 2016, que había generado 1.521 personas. Algunas conclusiones de todos estos resultados. Bueno, el volumen del año 2017, 477 millones, suponen un incremento del 18,9% sobre el 2016. Estos datos, como creo que todos los que nos movemos o vemos noticias a nivel económico, sectoriales, etcétera, son datos muy destacados, o muy reseñables en general. A pesar de lo elevado de este incremento, hay que tener en cuenta una matización importante. En el año 2007, el anterior libro blanco, cuando se publicó y fue el primero, digamos, la primera referencia del sector de medición, la cifra calculada fue de 450. Entonces, en ese sentido, digamos, el incremento vemos que es destacable, pero no es tampoco tan reseñable. ¿Qué es lo que ha ocurrido en medio? Bueno, pues todos los que creo que estamos o estáis en el sector, sabéis que durante estos años de crisis, pues el sector en general ha experimentado una fuerte caída, que ha supuesto que prácticamente la facturación y la actividad del sector se haya visto reducida a la mitad.
Entonces, en ese sentido, digamos, esos crecimientos, pues son crecimientos importantes, pero lógicamente venimos de una situación que realmente no es la situación, por así decirlo, normalizada. Estamos en la fase de crecimiento de una V después de una caída de estos años, ¿no? Ahora comentaremos también un poco algunos otros cambios que se han producido. En estos 3 últimos años, desde 2015 a 2017, las ventas han crecido muy fuertemente y han alcanzado y han superado las ventas de hace 10 años. Pero ha sido, ya digo, en estos últimos años, prácticamente 3 últimos años especialmente, cuando realmente hemos vuelto a recuperar las cifras de hace 10 años. Por tanto, esta cifra, como hemos dicho, es ligeramente superior a la de 10 años. Sin embargo, la composición por categoría sí que ha cambiado sustancialmente en esta década. Por una parte, hay un sustancial aumento del peso de autocaravanas como nicho de mercado claramente mayoritario. Todos los que hemos estado en la feria hemos visto el peso que al final también se pone de manifiesto, ¿no? El número de vehículos, etcétera, que suponen las autocaravanas. Hemos visto la reducción o el menor peso que supone la participación de las caravanas en el volumen total del mercado, y vemos cómo hay un incremento importante también de otras categorías como los camper, etcétera, que no se ven todavía reflejadas en ese peso global, pero que evidentemente son categorías emergentes y destacables dentro de todo el volumen de mercado. Asimismo, el proceso de la evolución del empleo, hay que tener en cuenta el importante proceso de concentración de empresas, de desaparición de algunas empresas más pequeñas y concentración en otras más grandes, que se ha vivido en estos 10 últimos años. Esto ha supuesto que el sector en general pase de negocios de más pequeño tamaño, de más reducido tamaños, a empresas de mayor volumen. Eso, desde el punto de vista de la competitividad, pues es un factor y una tendencia lógicamente positiva. Esta transformación también ha afectado al empleo, con empresas con una mayor plantilla media. El empleo, como hemos comentado, igualmente ha experimentado, como no puede ser de otra manera, ese proceso de adelgazamiento en la crisis, de estrechamiento, de reducción por la crisis, y ahora pues un proceso de expansión. De hecho, el dato del 2017, 1.787 personas, resulta algo superior al dato incluido en el libro del 2017, el libro blanco de 2017, 1.650 personas. Como vemos, prácticamente la tendencia es similar. Estamos por encima de hace 10 años, después de todo ese proceso, de reducción y de incremento fuerte en los últimos años. Como comentábamos antes, aparte de estas conclusiones, más económicas, en el cuestionario había una serie de preguntas de tipo más cualitativo que se les ha hecho a los participantes en el mismo. La primera era cuáles eran los retos del sector en los próximos años. En ese sentido, destaca el peso y la importancia que tiene para el sector el alto tipo impositivo que suponen las matriculaciones. Es decir, evidentemente un sector que está sometido a un 21% de IVA más como mínimo un 9%, un 14,75%, incluso un 16% del impuesto especial de matriculación de determinados vehículos, pues tiene un componente tributario tan importante, que es uno de los grandes retos del sector como estrategia a tratar de reducir ese peso tributario en general, ese impacto impositivo. Asimismo, el gran reto del sector es mantener un poco el crecimiento de las ventas y el beneficio. Luego veremos un poco cuáles son las expectativas. Es decir, está claro que es un sector, hemos visto un sector muy cíclico. En el momento que hay un momento de crisis, de dificultad económica, el sector disminuye incluso más que lo que hace el mercado, y lógicamente cuando la situación de bonanza repunta, pues el sector crece más que lo que crece incluso el mercado. Entonces, lógicamente está muy vinculado a las expectativas y a los propios resultados económicos. Entonces, mantener el crecimiento de las ventas y el beneficio es fundamental para, mantener la propia actividad del sector. Hay otro de los temas apuntados por los participantes, que es la profesionalización del sector. Se habla de cierta competencia desleal, personas que comercializan vehículos bien particulares, o personas que no están en el mercado y que suponen una competencia que de alguna manera pues se considera en general no del todo leal o desleal en general, ¿vale? Hay otra preocupación que también es citada por alguno de los participantes, que es la alta concentración del sector, que supone que, exista una cierta guerra de precios por los concesionarios grandes. A medida que se tiene un mayor volumen de actividad, pues se pueden realizar ofertas, mayores en precio, que hacen que, lógicamente, pues los agentes más pequeños pues tengan más dificultades para su actividad.
Se habla también de una tendencia y de una preocupación, un reto importante, que es la consolidación del sector como alternativa de ocio. Es decir, de la misma forma que se ha consolidado la hostelería, por supuesto, la náutica en un momento dado, pues estaría, o está muy bien como gran reto estratégico que el sector pueda ser una alternativa de ocio de cara pues, a visitantes que visitan ciudades y puedan utilizar los propios vehículos como sistema de estancia, etcétera. Entonces, bueno, pues en principio parece interesante esa tendencia o por lo menos esa voluntad del sector de consolidarse como esa alternativa de un lugar más de hospedaje dentro de cada una de las posibles ciudades. Y luego, por supuesto, en la lucha contra las limitaciones municipales, igual que hemos comentado sobre el alto coste impositivo que tiene el sector, pues evidentemente las restricciones municipales de aparcamiento, las facilidades de áreas de estacionamiento, etcétera, son factores que benefician o dificultan en gran medida el desarrollo del sector. El desarrollo del sector le caracteriza la movilidad, en la medida que, digamos, cualquier tipo de restricción, limitación, etcétera, pues es un perjuicio que a los usuarios pues les coarta bastante. ¿Cuáles son los riesgos del sector en los próximos años? Bueno, pues se destaca principalmente, lógicamente, la crisis o vaivenes económicos. Se habla, por supuesto, de que el sector tiene un stock elevado de vehículos. Hay un cierto, se habla incluso de exceso de personal, recursos, en definitiva. Es un sector, como hemos dicho, muy cíclico, que en la medida que cualquier cambio cualquier variación de tipo económica, incluso en las propias expectativas, pues puede llevar a que el impacto en el propio sector, plantilla, etcétera, pues tenga una repercusión más que proporcional, ¿vale? Igualmente, se habla de la competencia de otros mercados con menores cargas impositivas. Por ejemplo, se habla de Alemania con menores impuestos, cargas, etcétera. Igual se habla en otros apartados de la dificultad para conseguir materiales y accesorios necesarios para el mantenimiento de los vehículos. Se comenta la posible competencia de los vehículos de segunda mano, es decir, hay un volumen, como hemos comentado ya, importante de vehículos en el mercado, y en la medida que ese mercado de segunda mano se organice y se articule, pues de alguna manera también puede limitar de alguna manera el crecimiento del propio sector, lógicamente a la vez que supone una oportunidad de negocio para los que lo tienen. Ya hemos comentado el impacto de la fiscalidad, entonces evidentemente los impuestos elevados para los clientes finales pues es uno de los grandes riesgos y retos del sector. Y por último, pues hay otra serie de riesgos del sector citados por los participantes, como es las limitaciones o posibles restricciones a la financiación, limitaciones municipales y competencia desleal que ya hemos citado. ¿Cómo espera en general el sector que se evolucione en los próximos años? Bueno, pues en este sentido hay unanimidad. Todo el mundo espera que se crezca. Es decir, no ha habido ningún comentario menos positivo o incluso negativo de crecimiento, estancamiento, etcétera. Hay unanimidad en que es el crecimiento lo que el sector espera en los próximos años. ¿Cuáles son los porcentajes de evolución? Bueno, pues ahí ya varían más. Varían desde un 5% hasta un 30%. ¿Cuál es lo mayoritario? De forma mayoritariamente se cita. Ya insisto que estos son números, estos son conclusiones cualitativas. Por la muestra que es disponible, pues no podemos cuantificar, pero sí que es verdad que establecen tendencias claras. Mayoritariamente se piensa que el sector en los próximos años va a crecer de un 10 a un 20%, con lo cual ya hemos comentado anteriormente que esos crecimientos, pues afortunadamente no son habituales en otros sectores. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues se habla siempre de un crecimiento de en torno a 2 a 5 años. Y luego se habla de un posible estancamiento o, ya estamos hablando de fases ya más prolongadas en el tiempo, con lo cual realmente es difícil tener conclusiones, de un periodo de entre 2 y 5 años. Así que crecimiento se habla de 2 a 5 años y luego ya un posible limitación en el crecimiento de 2 a 5 años también por las incertidumbres. Por supuesto, se habla de que todo este desarrollo va a estar muy vinculado al crecimiento económico general. Ya hemos dicho que es un sector cíclico y en ese sentido, la vinculación con el crecimiento económico es básico para el desarrollo del sector. Y que es importante que este mayor crecimiento se dará si se vinculan esfuerzos con la Administración. En este sentido, este estudio pretende ser un primer instrumento de ayuda
para referenciación del volumen del sector, incluso para negociación con las administraciones públicas o administración central, administraciones autonómicas, locales, pues para que vean, digamos, para que se reconozca el peso que tiene, sobre todo la importancia que tienen pues sus propias restricciones, limitaciones, las propias facilidades en un momento dado a los vehículos, etcétera, pues evidentemente van a ayudar a que este sector, que es un sector pujante, pues pueda desarrollarse o pueda, digamos, ver de alguna manera más limitado su desarrollo. Y por último, ya como tendencia más de tipo de vehículo, las autocaravanas y camper, todo el mundo tiene, digamos, concluye que son las categorías que tienen unas posibilidades más claras de desarrollo, y las que menos, todo el mundo también tiene bastante de acuerdo en que son las caravanas. Y bueno, estos son los principales conclusiones del informe. El informe estará completo en breve. Y bueno, pues por favor consultar al Gabinete de Comunicación de SEICAR en la propia web de la asociación para disponer del mismo. Y por mi parte, muchas gracias, y cualquier pregunta, pues luego al final con mucho gusto la atiendo. Gracias. Camilo, perdona, soy Raúl Vaquero. Sí. Antes de que te vayas, comentaros, tenéis ahí en el USB que os hemos dado, que además de ser chulo también tiene documentación, esa documentación de esta presentación, igual que está la de Liana, el informe definitivo, corrígeme si me equivoco, nos lo pasarás para que lo podamos tener en la parte privada de la web, sí, nuestra, lo subiremos, y también en la parte del enlace que tenemos con los medios de comunicación, para que lo podáis seguir utilizando y adentrar un poco más en la información. Y bueno, casi más que preguntar después, que si no se puede olvidar las cosas, sí que te quería hacer una consulta, y si se anima alguno más. Tú que eres un experto en esto y has hecho otros sectores, ¿qué destacas del nuestro? ¿Qué te ha llamado la atención de nosotros? Hombre, yo creo que, bueno, se ha puesto de manifiesto, pero como bien me parece oportuna la pregunta. Hombre, yo creo que ya hemos visto estos crecimientos no son habituales, creo que todos somos conscientes, ¿no? Y hombre, y más en esta época, ¿no? Entonces yo creo que esa potencialidad de crecimiento como principal argumento de negociación o de, digamos, básicamente de negociación o de reivindicación del sector, pues yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Y luego, pues también yo destacaría un poco la unanimidad de intereses, es decir, tampoco es habitual que en los sectores en general pues haya esa confluencia, digamos, de opiniones. Normalmente pues siempre hay voces más discordantes, ¿no? Pues no opinan los mismos los grandes players que los agentes más pequeños, y hay intereses, no digo que contrapuestos, pero por lo menos matices importantes que hacen que no exista esa unanimidad, ¿no? A mí me llamó la atención mucho pues cómo la parte de los retos, de los riesgos, etcétera, todo el mundo tenía muy claro cuáles eran, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la opinión, digamos, del sector es una opinión bastante clara y bastante definida en muchos aspectos, que insisto que no siempre es así, ¿no? Hay veces que puede ocurrir, pero hay muchas veces que hay confluencia de intereses, no hay confluencia de intereses, no hay que hay matices importantes que se producen que no hace que exista esa confluencia. Entonces esas dos cosas para mí han sido lo que más me han llamado sinceramente la atención. No sé si hay alguna cuestión más. Sí. Algo sencillito, pero que yo creo que es interesante. Más que del estudio en sí, del preestudio, ¿no? Del trabajo que te ha costado recopilar información de las empresas, bien porque no estamos acostumbrados a dar nuestros datos particulares, supongo, pero que me gustaría un poco que tranquilizaras a aquellas empresas que han sido más reacias quizás a facilitar datos. Bueno, pues que son datos que son privados, que no van a airearse. Claro, es decir, vamos a ver, hemos visto los datos que van a va a haber más información, pero la información va a ser toda a nivel agregado. Lógicamente, la información individualizada no se va a facilitar, ni se va a tratar de una manera que pueda entenderse no se va a hacer ningún tipo de ranking, ni se va a publicar ninguna información detallada que se pueda dar a conocer ningún tipo de particularidad de la información, y pueda, por supuesto, identificarse qué empresas han participado o no han participado, ¿no? Entonces lo quiero, sobre todo, también, como bien comentas tú, destacar. Y luego, bueno, pues es verdad que las dificultades en la obtención de información son habituales, sobre todo las primeras veces que se montan los estudios, siempre, pues lógicamente, los participantes del sector pues tienen ciertas dificultades. Pero también es cierto que no somos conscientes de que muchas veces gran parte de esta información está disponible a través de información comercial. Estamos depositando las cuentas en el registro, con lo cual tenemos datos de ventas, tenemos datos de empleo, tenemos datos de resultados, o sea, pues podemos ir al informe comercial.
Pero es verdad que yo creo que la declaración tiene un valor añadido, que es que en ocasiones, pues por diferencias temporales, por facturación entre empresas, etcétera, resulta más real una declaración de ingresos que el ingreso del informe comercial, de la cuenta de resultados. No porque la cuenta de resultados esté mal, la cuenta de resultados dice lo que dice, pero es verdad que muchas veces hay compras entre empresas. Todos sabemos que al final normalmente formamos parte de grupos, no refacturaciones, compras de componentes, compras de vehículos entre empresas, todo este tipo de cuestiones que cuando tú das la información, que es una información más pura que si la das con la información de información comercial. No obstante, contrastamos también con información comercial. Hay veces que hay gran coincidencia, hay veces que hay cierta discrepancia. Entonces, lógicamente, cuando tenemos el cuestionario, preferimos el cuestionario. O sea, eso es indudable, ¿no? Y si no, pues tenemos que utilizar la información comercial. Pero es todo tranquilizar y hacer consciente de que realmente la información de este tipo está disponible. O sea, que no es una información... A ver, lógicamente, ahora mismo que la mayor parte de las empresas están depositando las cuentas a todas las empresas. Y si no lo hacen, pues están cometiendo una irregularidad. Pero vamos, la inmensa mayoría lo están cometiendo. Con lo cual, esa información disponible es lo que quiere decir, que es que no es que estamos diciendo nada que no se pueda obtener, pero evidentemente la declaración, insisto, tiene un valor añadido. Aparte, como hemos visto, hay otras informaciones que no son puramente financieras. Entonces, pues yo creo que el cuestionario tiene un valor, insisto, superior a la información, pero lo que es importante es que la información está. O sea, que es que tampoco pensemos que es una información que la tenemos nosotros y solamente vamos a conocer nosotros las ventas. No, cualquiera que vaya al registro la va a tener. O sea, si eso es lo que nos da, en algún caso, que es lo que me imagino da miedo a algunos componentes. Pero vamos, insisto que también esto ocurre en otros sectores, no es nada, digamos, extraño, ¿no? Siempre hay gente más proclive y a veces gente que no lo tiene, digamos, una disposición tan clara, ¿no? Pues si no hay más preguntas para Camilo, sí. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría que comentase un poco más en el tema de retos del sector, hablado de la concentración empresarial. ¿Podría profundizar algo más en eso que significa nuestro sector? ¿Es una sugerencia? ¿Es una realidad que ha constatado? A ver, es una realidad que me han transmitido los participantes. Han transmitido un poco el reto y digamos, reto más que reto es un poco la preocupación entre el proceso de concentración que se ha producido. La concentración, como muchas cosas, no es ni buena ni es mala, ¿no? Pues se ven afectados, quien se ve afectado pues oportunidad oportunidades y quien se ve afectado pues encontrará ciertos riesgos. No es en ese sentido, digamos, no he tenido oportunidad tampoco, no se ha tenido oportunidad en el estudio de profundizar mucho más. Es una cierta preocupación, yo entiendo que sobre todo las empresas más pequeñas, ¿no? Ante lo que supone una cierta concentración de los agentes, y que evidentemente permiten que en un momento dado pues esos agentes de mayor peso pues puedan hacer a lo mejor ofertas comerciales, descuentos, negociaciones, etcétera, a los cuales ellos no pueden acceder. Es un poco por lo que los comentarios, insisto, eran comentarios literales, ¿no? que han transmitido, pero sí que es cierto que era una preocupación, creo que está la cuarta, si no recuerdo mal, y sí que tenía cierto peso en todo el disculpad porque no... se ha puesto ya. Bueno, no puedo verlo, pero vamos, creo que es la cuarta digamos, reto. Entonces tenía un cierto peso. Yo creo que fundamentalmente por parte de los declarantes más pequeños. Era un poco eso, es decir, un poco el riesgo o el reto que supone digamos, una posible competencia de mayor peso, por agentes de mayor peso, pues en cuanto a ofertas comerciales, que es un poco lo que mencionaban y todo eso. No en cuanto a otras cuestiones, sobre todo por eso. Vamos. Insisto, era eso. No sé si era un poco tu comentario, Sí. Es que ya digo que era un poco el transmitir esa preocupación por esa situación, más que nada. Gracias. No, quería ver simplemente si era la cuarta o esto, pero sí, me parece que es la... Mientras lo busca, ¿hay alguna pregunta más? Marta, sí. Casi una pregunta más para el sector, quizá para los empresarios que estáis aquí o a los que habéis participado en el estudio. Me llama la atención, habéis citado varios riesgos. ¿No os preocupa, no os ponéis en primer lugar, veo que no ponéis en primer lugar el diésel, ¿no? ¿Qué pasa con el motor? Ahora mismo están citando como primera preocupación el diésel. Todas las autocaravanas, estáis hablando del crecimiento de la autocaravana y el camper. ¿Qué pasa? ¿No os preocupa? ¿No tenéis esa
esa petición por parte del cliente diciendo qué va a pasar con nuestros vehículos, habrá mayor impuesto, porque os decís, el impuesto, el INMT ahora mismo sigue siendo muy alto en el sector. ¿Qué pasa si Europa prohíbe el diésel? ¿Qué pasa? ¿Habéis pensado en el futuro de la autocaravana, en el gas, en el hidrógeno como combustible? Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir sobre este tema. Efectivamente, el estudio está hecho antes de que se diera la primera voz de alarma, cuando la ministra salió y dijo al diésel le quedan los días contados, que en ese momento se podía haber cosido la boca, porque la declaración esa fue tremendamente equivocada, o por lo menos fuera de lugar, ¿no? Lo puedes decir las cosas de otra manera. Entonces este estudio se realizó hace 3 meses aproximadamente. Sí. Y efectivamente, bueno, pues formará parte de las preocupaciones, aunque parece ser que los fabricantes, lo que son los propios fabricantes, yo creo que estamos más preocupados nosotros, seguramente por esas declaraciones durante esa semana, ¿no? Que de repente parecía que es que los diésel se acababan de un día a otro, ¿no? Y eso no creo que sea así. Después empezaron a matizar y veremos en qué queda, pero bueno, habrá que estar muy atentos, porque efectivamente todas nuestras autocaravanas son diésel, ¿no? Todas las fábricas continúan fabricando, claro. Entonces empiezan a hablar que si van a ser solo los turismos, que si los vehículos comerciales no tendrán repercusión, no tendrán problemas. Yo creo que es muy... Claro, las pegatina medioambientales, eso es. Claro. Yo no creo que sea una preocupación, por lo menos a demasiado corto plazo, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos, lógicamente, ¿no?, a este tema, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos ni siquiera se sabe, ni desde el propio gobierno ni desde Europa, exactamente qué va a pasar en los próximos 1, 2 o 3 años. Y habrá muchas discrepancias entre los países, seguro, claro. Sí. Bueno, pues sin... Sí, no, simplemente comentar si era la cuarta un poco preocupación, pero ya digo, un poco en el sentido ese de la posible guerra de precios o lo que suponía la competencia en cuanto a ofertas, que era algún comentario, recuerdo literal, que supusiera concentración, no otro tipo de comentarios, pero lógicamente no tiene ningún sentido, o sea, son tendencias que están ahí y ya está, o sea, no sé, yo lo citaban como reto, pues un poco el ver cómo se puede competir contra esa posible, digamos, descuentos, mayor negociación, etcétera, que supone la concentración en algún caso o la negociación con la operación con estos agentes de mayor peso, pero era simplemente un poco eso. Sí. Digo, dentro de los posibles riesgos se habla del crecimiento del sector, mantenimiento, que no vengan posibles crisis, tema de legislación. Yo planteo un problema que está sucediendo en otros países mucho más preparados, como puede ser Alemania, Francia, con más instalaciones, y es la saturación de instalaciones para estos vehículos, que hace que poco a poco viajar en autocaravana les está ocurriendo a países donde hay muchas más, que es que la dificultad para viajar en autocaravana en otros países, si no existe esa preocupación por parte de los empresarios a que realmente tengamos un parque móvil creciendo cada día y que realmente no haya unas instalaciones o un país preparado para ello. A ver, si me permites, hombre, hay que pensar que este es un estudio pensado, o sea, realizado para los fabricantes, distribuidores, etcétera, de autocaravanas. Entonces, realmente, la visión quizás un poco más, que es muy importante, la que tú comentas del usuario, quizás Liliana, que es el siguiente estudio, no la puede dar. Sí que es cierto algo que también se pone de manifiesto, es un poco esa concentración, ese volumen digamos, importante que supone el parque, se ponía de manifiesto cuando hablaban un poco de los posibles riesgos y decían que, bueno, que en un momento dado, si la situación era un poco peor, pues que a lo mejor, digamos, se volvió un poco lo que ha ocurrido también en el sector automóvil, ¿no? Pues que el mercado VO, el mercado por lo menos de segunda mano, en algún caso, etcétera, tenía más peso. Entonces, claro, que a lo mejor, pues ese peso que ahora mismo es más limitado, pues podía crecer y a lo mejor no se vendían tantas caravanas nuevas. Eso se producía, esa concentración, no sé si la saturación, si es consciente, pero por la parte de la oferta, más que por la parte del usuario, que quizás ahí Liliana igual nos puede, no sé si aparece como preocupación o no, pero quizás es la visión más de usuario y no es tanto tan reflejada ahí. De todas maneras, efectivamente, y todos somos conscientes que en España las instalaciones de estacionamiento de autocaravanas son
todavía muy tan pequeñas, que en este momento no estaríamos preparados, el país no estaría preparado para vender 15 o 20.000 autocaravanas, porque tendríamos un grave problema, ¿no?, de uso de los vehículos. Y quizás ahí sí que a mí me gustaría ahora sí echarnos hacer un poco de culpa de nosotros como asociación empresarial, ¿no? Porque aunque es verdad que lo hemos tenido siempre entre los trabajos y bueno, estamos permanentemente, pues hace 15 o 20 días con la Federación de Municipios, etcétera, etcétera, pero quizás le hemos dado prioridad a otros aspectos que en el sector, pues con las relaciones con las administraciones, con Hacienda, con industria, que es permanente, es un día a día, ¿no? Y esto de los estacionamientos, de las relaciones con los municipios, etcétera, etcétera, pues las asociaciones de usuarios han trabajado quizás más intensamente que nosotros, porque es verdad que son ellos los que lo utilizan cada día, ¿no? Y aunque nosotros también lo hemos hecho, pero quizás nos falta quizás por falta también ya de operatividad, porque llega un momento en que el día a día, con otros muchísimos problemas que tenemos permanentemente, con ITVs, con inspecciones de Hacienda, con tal y con cual te van saturando. Pero sí es uno de los retos a conseguir. O sea, tenemos que conseguir que los 8.000 municipios de España sean conscientes de que las autocaravanas existen, de que es un sector que les beneficia, que no les perjudica, ¿no? Y eso muchas veces, pues algunos sabemos que nuestros alcaldes, algunos o muchos, y muchos de nuestros dirigentes políticos, bajo mi punto de vista, en muchos casos tienen las miras excesivamente cortas, ¿no? Sí, es una pena, pero es así. Nosotros hemos estado con representantes políticos de nivel, y hostia, perdón, pero es que las conversaciones son de tan pobres, de tan bajo nivel, de tan pocas entendederas, que se necesita mucha paciencia para ir consiguiéndoles poco a poco que sepan que este sector tiene un grave problema. Tenemos suerte, vamos a ver cuánto tiempo está, que ha vuelto a la DGT Pere Navarro. Con Pere Navarro logramos seguramente el mayor éxito en cuanto a este tema, ¿no? Entendió este hombre perfectamente cuál era nuestro sector, tuvimos una fluida relación con él y con todo su equipo, y fue una verdadera pena cuando él se fue, porque se estancó totalmente la relación de Aseicar y del sector con la DGT. Fue imposible, porque no... Pero no todo se puede hacer porque las consecuencias las pagamos todos. Efectivamente. Claro, entonces yo creo que ahí tendríais que ser muy respetuosos y explicar, vamos, al detalle lo que realmente se puede hacer con una autocaravana, claro, y lo que no se puede hacer. Claro, porque es eso, un problema grande y grave. Bueno, sí, importante, además, sí, de conciencia, de educación. Sí. Una vez que hable Liliana, esto aquí tenemos el manual del buen uso que acabamos de editar, ¿no? Y yo creo que esto quizás parece una tontería, que no le damos demasiada importancia, pero yo quiero transmitir a todos mis colegas, a todos los amigos, a todos los distribuidores, la importancia que tiene la educación al usuario. Es que es primordial, porque totalmente. Estamos de crecimiento, si este crecimiento no se equilibra, puede ser un problema. Efectivamente, toda la razón.